Vale, bueno, este vídeo trata de la duda que me he encontrado al buscar información acerca de la tabla periódica, de cómo se compone, ¿no? De sus filas y sus columnas, que como bien sabéis, las filas son periodos y las columnas son grupos. Los grupos van del 1 al 18 y las filas o periodos van del 1 al 7. Pero me surgía la duda de saber cuántos electrones podían haber en cada nivel de energía, ¿no? Y cómo se organizaban. Y solamente, ya sea bueno, en libros o ¿no? documentos de internet o incluso vídeos de internet, me encontraba solamente con la parte explicativa acerca de los 4 primeros niveles de energía, ¿no? Lo cual me parecía insuficiente, porque como bien sabéis hay 7, entonces no entendía por qué obvian esos 3 últimos niveles de energía. Bueno, al final, después de indagar por muchas fuentes, he conseguido completar esta tabla de aquí. Incluso la he podido encontrar por Google. Y bueno, después de consultarlo con varias fuentes, pues poder llegar a la conclusión de que es cierta, ¿no? Entonces, vengo a explicar un poquito esta tabla de aquí para los que hayáis tenido la misma duda que yo, ¿no? Y por lo tanto, así saber cómo realizar las configuraciones electrónicas de los distintos elementos de la tabla periódica y bueno, y conocer un poquito más la tabla, ¿no? Por lo tanto, empezamos por la primera columna. Como veis, la primera columna nos muestra esta de aquí, nos muestra los niveles, los distintos niveles de energía, que son 7, y que además podemos elegir llamarlos nivel 1, por ejemplo, o nivel K, ¿vale? Y así con sus respectivos de las filas inferiores, ¿no? El nivel 2 pues se podría llamar L, el nivel 3 M y así hasta abajo. Bueno, dato curioso. Después, en la segunda columna, podemos ver los subniveles, los distintos orbitales que que hay en cada nivel de energía, ¿vale? Como bien sabéis, los distintos orbitales pues son 4, son el S, el P, el D y el F, ¿no? Pero, por ejemplo, el orbital F no está en el nivel 1 de energía. El nivel 1 de energía, si lo recordáis, es el nivel más cercano al núcleo del átomo, del elemento, que por cierto es el que menos energía tiene, ¿de acuerdo? Y conforme el nivel se va alejando de este núcleo, cuenta con más energía, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, el nivel 1, por ejemplo, tiene tan solo al orbital S. Y como veis en la columna de al lado, los electrones que caben en este orbital de aquí son tan solo 2, ¿de acuerdo? Como veis, para el P son 6, para el D son 10 y para el F son 14. Y además, en la otra columna de al lado, podemos saber el número máximo de electrones que puede haber en cada nivel. Entonces, en el nivel 1 serían 2, en el 2 serían 8, y así como estáis viendo hacia abajo. Dato curioso también, que resulta que los 4 primeros niveles de energía se pueden saber con esta fórmula de aquí, que es 2n al cuadrado. En el n pondríamos pues el 1, el 2, el 3 o el 4 y nos darían estos números de aquí, ¿de acuerdo? Pero resulta que esta fórmula de aquí no sirve para estos 3 últimos niveles. Entonces supongo que siempre nos dan estos 4 primeros porque si sabemos este truco de aquí, pues ya podemos deducir estos 3 últimos niveles que no suele ser frecuente encontrarlos. Bueno, ha sido interesante. Entonces, para que veáis un poquito más la distribución,
sería como las de una capa como las capas de una cebolla, ¿no? Como veis, desde el 1 al 7, lo que pasa que como este dibujo ocupa bastante, lo que se suele ver en los libros más frecuentemente es esta representación de aquí, ¿no? Y para bajar un poquito esta información a tierra y ponerla en práctica, os muestro un ejemplo, ¿de acuerdo?, de la configuración electrónica del último elemento de la tabla periódica conocido hasta la fecha, que es el organesón, que es un gas que cuenta con 118 electrones, ¿de acuerdo? Como veis, he decidido averiguar su configuración electrónica gracias a esta representación que varios de vosotros conoceréis, ¿de acuerdo? Que si no me equivoco, se trata del principio de Aufbau, ¿de acuerdo? Que es esto de aquí. Bueno, que hay personas que lo hacen al revés, que empiezan con el 1S aquí arriba y acaban con los niveles 7 abajo, ¿no? O sea, sería esta misma forma que he hecho yo, pero al revés, invertida, ¿no? A mí me va mejor así y bueno, como estoy acostumbrado a hacerlo así, pues así lo hago, ¿no? Como veis, es muy simple, se trata de ir poniendo los distintos en niveles con sus subniveles, como habéis visto en la tabla anterior que os he explicado. El 1S, como veis, solo tiene el nivel 1 tanto solo tiene al 1S y así con los sucesivos de arriba, ¿no? Tan solo ponemos los subniveles que tiene. Y esta flecha de aquí, estas flechas, nos indica digamos, el orden en el que poder anotar la configuración electrónica. Como veis aquí abajo, el organesón, tenemos que lograr llegar a los 118 elementos, pero respetando la regla de que en el orbital S tan solo caben 2 electrones, en el orbital P tan solo caben 6, en el orbital D tan solo caben 10 y en el orbital F tan solo caben 14. Como veis, entre cada uno la diferencia es 4. Bueno, va bien para acordarse, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí, pues empezaría, por ejemplo, el 1S2. Obviamente lo llenamos con 2 electrones porque admite 2 y por lo tanto lo llenamos. Y así vamos, ¿no? 2S2, como nos dice la flecha, nos indica, bueno, cómo debe ser el orden, ¿no? Pues el primero debe ser el 1S, ¿de acuerdo? Flecha, aquí no hay nada, por lo tanto, siguiente. 2S, pues 2S. Flecha, aquí no hay nada, por lo tanto, siguiente, 2P. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? No cometáis el error de pensar que es 3S, 3P, 3D, porque no es así, ¿de acuerdo? Como veis es 3S, 3P, 4S y el 3D va después. Es decir, se ve un 4 antes que un 3, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Si lo conocemos ya no es problema. Entonces, como veis, se trata de seguir así, 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 hasta llegar a los 118 electrones. Y por lo tanto la configuración electrónica del organesón sería esta de aquí, que muchas veces pues, se suele abreviar, ¿no? Porque si no es muy larga, y se suele poner a su hermano menor, el radón, ¿de acuerdo? Perdón, el radón es este de aquí, que tiene 86 electrones y, bueno, es un gas, ¿no? Como su hermano mayor, y cuenta con la configuración electrónica desde aquí hasta el 6P, porque obviamente el nivel 7 ya pertenece a su hermano mayor, al organesón. Por lo tanto, se suele abreviar, ya que esto es equivalente al radón, y se suele poner al radón seguido de lo que resta para completar la configuración del organesón, que es 7S2,
5F14, 6 de 10 como veis y 7P6 como veis, ¿no? Bueno, me ha parecido un aporte curioso, ya que pues me ha costado un poquito averiguar cómo consistía el tema de los periodos de la tabla periódica, y pues mira, si a alguien le ahorra un poco de tiempo en su vida, pues agradecido estaré. Bueno, un saludo.